soy Sara Herrera Peralta y soy la autora de estos dos libros, la novela Me fui como una tormenta, publicada por Consoni, y El piar de los pájaros y el goteo del agua que cae del techo, en la editorial La Bella Varsovia. Son dos libros que están muy relacionados, hablan de la obra escrita y bordada de Louise Bourgeois, pero no solo, en general de la obra de muchas autoras, escritoras que a lo largo de la historia han permanecido en la sombra, ¿no? Yo creo que no hay orden en realidad, y de hecho esa pregunta me la hacen muchos lectores y libreros por el orden de los libros, ¿no? Y yo siempre digo que los dos libros han terminado siendo como una especie de trenza, que los dos libros están muy relacionados y que sobre todo se complementan, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los lectores pueden empezar por la novela y continuar por el poemario, o empezar el poemario y leer la novela, o incluso leer los dos libros de forma intercalada. Me interesaba mucho trabajar como los dos libros como si fuera una especie de bordado, ¿no?, sobre el propio proyecto escrito. Y en ese sentido me parecía que la utilización de fotografía, incluso los vídeos a través de los códigos, me parecía que era necesario para tratar de reflexionar sobre ese gesto del bordado y de la escritura, ¿no? También me interesaba porque me parecía como más arriesgado y que tensionaba también más el proyecto en sí, el proyecto literario. Me parecía ya como difícil que pudieran ver la luz esas dos partes, lo que ha terminado siendo una novela, que bueno, que se ha terminado siendo una novela, pero también se cuestiona si es o no una novela, y el poemario me parecía ya difícil, pero además como poemario en sí es un libro raro, ¿no?, un libro no convencional, y en ese sentido yo creo que bueno, me siento muy afortunada porque me hayan dicho que sí a la publicación, así no me hayan puesto ninguna pega, ¿no? El inicio de este proyecto está muy lejos ya, hace 10 años, en 2015, visité una exposición de Louise Bourgeois. Yo ya vivía en el extranjero, entonces vivía en París, pero ya antes había visitado algunas exposiciones de ella, la mayoría colectivas, y principalmente había visto pues esculturas, algunos grabados, algunos dibujos, pero en aquella ocasión era una exposición muy pequeñita que tuvo lugar en la Maison de Balzac de París, y era además la última exposición que ella preparó en vida y que contenía pues 16 piezas de bordado realizadas sobre paños de cocina y pañuelos, que ella además había guardado en los cajones de su casa durante muchísimos años, desde que se mudó de París a Nueva York, y que bueno, reivindicaban muchas cosas diferentes, pero que tenían mucho que ver también con todo el tema de la creación dentro del espacio doméstico, y bueno, muchos años de silencio, ¿no?, que ella, como muchas otras autoras, conoció en vida, ¿no?, porque ella conoció el éxito muy tarde, también en su vida después. Y cuando yo visité aquella exposición, en una tarde lluviosa de París, no se me olvidará nunca, me quedé, se me produjo como una especie de circuito en la cabeza, porque dije, por un lado me pareció una exposición muy política, ¿no? Me parecía que el mensaje de esos bordados en paños de cocina y pañuelos, me pareció evidentemente que había un mensaje político detrás innegable, pero además me parecía de una belleza increíble, ¿no? Esos tonos pastel que Bourgeois utilizaba muchísimo, esos botones, esas flores, que había recuperado también de sombreros que tenía en casa, etcétera, y todo me pareció que había muchísima belleza junto a un mensaje político muy potente. Y cuando terminé de ver esas piezas de bordado, junto a algunos dibujos que también acompañaban la exposición, y leí una oda, que era la oda a Eugénie Grandet, que era un poema que acompañaba la exposición y a esas piezas de bordado, ahí fue cuando realmente me empecé a hacer un montón de preguntas que tenían que ver con por qué ella finalizaba su trabajo artístico al final de su vida, ya a los 90 y pico años, con una reivindicación sobre eso, ¿no?, sobre el papel de la mujer en el mundo artístico, pero también una reflexión, a mí me parecía, sobre los materiales que utilizamos para crear,
dentro del espacio que tenemos para crear, ¿no? Louise Bourgeois, por ejemplo, también no tuvo un taller propio hasta también muy adentrada en la edad adulta. Y todo eso empezó a hacerme cuestionar un montón de cosas que hicieron que me interesara muchísimo más por su obra. El ajuar era imprescindible como fuente para el proyecto, pero también de forma metafórica, ¿no? Porque me parecía muy importante cómo Louise Bourgeois finaliza su obra artística, digamos, a través del ajuar, pero también de todos esos elementos domésticos, pero también que están tan relacionados con la memoria, con la genealogía. Me interesaba primero el silencio del espacio doméstico en el que se produce la creación a la que me refiero cuando reflexiones sobre el proyecto, pero también sobre el propio silencio, ¿no? Ese silencio tiene también que ver con los márgenes, tiene también que ver con no seguir las modas, tiene también que ver con el asumir que el proceso de creación y en este caso el proceso de escritura debe y puede tener mucho que ver más con el silencio que con el ruido, ¿no? Por eso, por ejemplo, en la novela me permití incluir escenas que hablaban del silencio a través de vídeos y por eso necesitaba el vídeo, porque no encontré otra forma de transmitir esa interrogación acerca del silencio, ¿no? Y por eso necesité también recurrir a otras disciplinas porque me pareció muy complicado transmitir eso sobre el silencio a través de la escritura en sí. Y eso también me hacía interrogarme sobre los límites en sí de la propia escritura, ¿no? En cómo a veces, por más que lo intentemos, nos damos cuenta de que no somos capaces de trabajar ciertos cuestionamientos como nos gustaría, ¿no? Y eso me parece maravilloso, ¿no? Darte cuenta con el propio ejercicio de la creación, de los límites de la propia creación, ¿no? Mira, me gusta muchísimo el término que has empleado de una escritura del descanso, ¿no? Primero porque creo que es muy coherente con el proyecto en sí, con el proyecto en estos dos libros, pero luego también porque va muy unido a mi vida actual. Y yo defiendo que en la obra escrita está la vida, digan lo que digan y queramos decir lo que digamos y nos lleguen las modas literarias que nos lleguen. La vida para mí está innegablemente unida a la obra literaria, ¿no? Y efectivamente Louise Bourgeois decía que necesitaba sus recuerdos porque eran su documentación, pero a la vez que el arte para ella era una especie de medicina, ¿no? Era una salvación. De hecho, ella reconoció, por ejemplo, que el tratamiento de la ansiedad que ella padeció durante toda su vida, el arte para ella le ayudó a ese tratamiento de la ansiedad. A mí me parece no solo respetable, sino que me parece que efectivamente hay personas que pueden crear de esa forma. Y a mí me parece maravilloso, sobre todo, que cada uno tenga la libertad de crear para y como quiera. Que el resultado luego siempre va a depender del receptor y de lo que piense el receptor, pero yo creo que deberíamos dejar a todo el mundo crear como crea y quiera, y en ese sentido, efectivamente, hay una diferencia entre lo que Louise Bourgeois pensaba cuando se refería al arte como medicina y lo que yo considero, ¿no? A mí llevo escribiendo, no sé, creo casi 20 años. Yo soy principalmente poeta, ¿no? He publicado 2 libros más de narrativa, bastante híbridos los dos, pero yo me considero poeta, he publicado principalmente poesía. Y a mí la poesía no me ha salvado nunca de nada, pero sí me ha permitido encontrar un refugio que no he encontrado en la realidad. Y en ese sentido, ahí está el descanso del que tú hablabas, ¿no? La escritura como resistencia es lo que para mí da sentido el hecho de publicar. Si he querido publicar libros de poesía, que son libros que llegan a mucho menos lectores, evidentemente, es porque creo que en ellos hay un mensaje muy a menudo reivindicativo, ¿no? Que habla de temas sociales y que habla del mundo en el que vivimos, que me parecen importantes, ¿no? Y creo que la escritura como resistencia es necesaria, ¿no? Más en un mundo que nos violenta, que nos mata, que nos empuja hacia justamente lo contrario, hacia no pararnos a pensar, hacia separarnos cada vez más los unos de los otros, a ser lo más individualistas posible. Y yo creo que la escritura como resistencia es una llamada de atención que trata también de combinar el mensaje de otra forma a como estamos acostumbrados a recibirlo por los medios de comunicación o por lo visual, ¿no? Esta hora que estamos todo el día con el móvil y ese gesto. Yo creo que es una forma, bueno, la poesía en sí, ¿no? Es resistencia, ¿no? En sí, precisamente porque se considera también el arte menor de la literatura, ¿no? Entonces, bueno, es evidente. Yo siempre digo que escribo para mí misma y en ese sentido encuentro el refugio, pero cuando decido publicar, el sentido lo tiene que suelo
quiero hablar de esa resistencia que me parece importante para convivir y dialogar con el mundo en el que vivimos, ¿no? No aceptar con lo que nos bombardean a diario, ¿no? Que es todo lo contrario precisamente de lo que trato de trabajar en los libros que escribo. Es cuestionar el mundo en el que vivimos, es decirnos que no tenemos por qué aceptar lo que nos muestran y que en el cuestionamiento está la libertad que podemos tener. Ese es al fin y al cabo el fin último de mi escritura, siempre, cómo ser lo más libre posible y cómo, a pesar de perseguir esa libertad, una misma se da cuenta de que siempre hay límites y siempre hay cuestiones que te impiden alcanzar esa libertad. Y por eso también me interesa mucho en la literatura lo que cuestiona esa libertad, ¿no? Bueno, esto está dentro de la reflexión inicial a través de la obra de Louise Bourgeois, que decía: yo no soy quien soy lo que hago con mis manos, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque eso nos lleva también mucho a una forma muy humilde de afrontar la creación, pero también a una forma de asumir que somos quienes somos por las personas de las que venimos, ¿no? Esa genealogía tan importante para mí la escritura, y en mi caso en quienes llegan, ¿no? Y aquí el tema tan importante de la maternidad para mí en la vida y a partir de ahora en la obra escrita, sin lugar a dudas, ¿no? Y para mí las manos representan esa forma, esa posibilidad, la posibilidad junto a la libertad, ¿no? Esa posibilidad de crear frente a todo lo demás. Y las manos te permiten escribir, pero también te permiten recordar, ¿no? Y eso a mí me pasó y fue uno de los puntos iniciales para este proyecto también, ¿no? Otra de las razones por las que yo me empeñé en este proyecto, que ha durado 10 años, fue que un día vi una fotografía, y no recuerdo ahora el nombre del fotógrafo que hizo aquella foto, una fotografía en blanco y negro de las manos de Louise Bourgeois. Y yo de las manos ya al final de su vida, ¿no? No sé si tendría 70, 80 años. Y yo cuando vi aquellas manos, también se me ponen los pelos de punta porque digo, se parece muchísimo a las manos de mi abuela, ¿no? Y ahí entendí todo porque mi abuela, cuando yo emigré a Francia, me compartió, me regaló unos bordados que ella había hecho de joven, cuando ella ya no podía bordar más. Y ahí entendí una vez más la vida que pasa a la escritura y a la literatura, ¿no? Es como al final lo que es importante es lo que nos traspasa a nosotros, pero también a los demás. Y lo que nos une también, siendo individuos tan diferentes y habiendo tenido circunstancias en la vida tan diferentes o habiendo experimentado cosas tan diferentes, hay cosas universales que podemos hablar desde la propia experiencia, desde lo autobiográfico o lo autoficcional, pero que al final se termina convirtiendo en algo universal. ¿Por qué? Porque lo entendemos todo. Y a mí me parece que las manos, además de posibilitar todo eso, hoy me permiten además pues descubrir cosas nuevas y me permite, por ejemplo, trabajar un jardín o un huerto que yo antes nunca me había permitido, y es algo además que me permite también un cuestionamiento nuevo, ¿no? Primero porque yo nunca he tenido la posibilidad de vivir en una zona rural, por ejemplo, y ahora me encuentro trabajando el huerto, el jardín con las manos enterradas en la tierra, pero además empiezo a ser consciente de que es un lujo poder tener un jardín o un huerto, ¿no? De unos días, ¿no? Hoy que tanto problema tenemos con la vivienda, ni siquiera tenemos un techo, ¿no? En el vivir. Entonces, es como muy contradictorio. Digo, ojo, o sea, ¿puedo hacer esto? Pero es un lujo una vez más, ¿no? Bueno, con las manos entendemos, ¿no? Con el movimiento de las manos somos capaces, la comunicación no verbal nos permite comprender muchísimas cosas, y esto una vez más nos liga al silencio del que hablábamos antes, ¿no? Y siendo escritora o principalmente poeta, me parece maravilloso ser capaz de comunicar sin palabras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en las manos hay algo que está muy relacionado con el silencio y con el baile y con la danza, cosas que están muy relacionadas con la poesía al fin y al cabo, ¿no?